Hace un par de días, George Floyd, ciudadano afroamericano, fue asesinado por un agente de la policía a las afueras de una tienda en la ciudad de Minneapolis. El hecho no solamente ha generado una respuesta enorme a través de las redes sociales a nivel mundial, sino que también ha dado pie a una serie de protestas que han transformado ciertas zonas de la ciudad en un auténtico campo de batalla. Y no es para menos, este no es el primer episodio de brutalidad policial en contra de un ciudadano afroamericano que termina en tragedia. Casos como el de Eric Garner, muerto en circunstancias parecidas en 2014, o el de Michael Brown, entre muchos otros, han encendido las redes sociales y puesto en evidencia que la discriminación y el racismo siguen siendo problemas que están aún muy lejos de ser erradicados, pero que son todavía más graves viniendo de aquellos que supuestamente tienen la obligación de protegerte. El asesinato del adolescente Trayvon Martin a manos de un oficial de policía, ocurrido en el año 2013, propulsó la creación del Black Lives Matter, un movimiento político que realiza protestas de forma periódica contra la violencia hacia las personas negras, la brutalidad policial y la desigualdad racial en el sistema judicial de los Estados Unidos. Lo cierto es que el racismo en Estados Unidos no es un tema nuevo en lo absoluto, sino más bien una problemática que se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo. A lo largo de la historia de este país se ha manifestado de diversas maneras, empezando por la más evidente: los años de esclavitud que terminaron con la Guerra Civil estadounidense a inicios de 1861. La Guerra Civil se dio en un contexto de ruptura ideológica en un país en formación. Por un lado, las tensiones entre estados proesclavistas ubicados al sur del territorio y los abolicionistas al norte. Por otro lado, la elección de Abraham Lincoln como presidente en 1860, quien era partidario del abolicionismo, que terminó en la Declaración de Independencia de los Estados Sureños, lo cual dio precisamente a la Guerra Civil. El ferrocarril subterráneo, novela del escritor Colson Whitehead, publicada en 2016 y ganadora del premio Pulitzer, hace alusión a la intrincada red de caminos y refugios a lo largo del territorio estadounidense que tenían la finalidad de ayudar a escapar a los esclavos que eran explotados en las plantaciones de los estados del sur hacia otros donde pudiesen vivir en libertad. Muchos hombres y mujeres, aproximadamente unos 100,000 individuos, pudieron huir a través de este sistema durante la primera mitad del siglo XIX. En su carrera hacia la libertad fueron ayudados por numerosos abolicionistas blancos. La realidad de la esclavitud también la podemos ver en la enorme 12 Years of Slave, película dirigida por Steve McQueen y basada en la autobiografía de Solomon Northup, un mulato afroamericano nacido libre en el estado de Nueva York, quien fue secuestrado, vendido como esclavo y liberado 12 años más tarde, luego de trabajar durante todo este tiempo en plantaciones de algodón en el estado de Luisiana. La película ganó varios premios, incluyendo el Oscar a Mejor Película en el año 2013. En Estados Unidos, la esclavitud fue abolida definitivamente en 1865. No obstante, comenzó otro tipo de discriminación que tomó forma jurídica con las leyes de Jim Crow en 1876, que duraría hasta casi finales del siglo XX, hasta la década de los 60 para ser exacto. Esta política de apartheid, que funcionaba bajo el eslogan "separados pero iguales", permitía la segregación racial en sitios como escuelas, transporte y lugares públicos, baños y restaurantes. Existen documentos fotográficos bastante chocantes que nos permiten mirar cómo se separaban estos espacios. Los asientos en los buses, por ejemplo, eran divididos siguiendo estas convenciones, unos para blancos, otros para negros, y esto me trae a la mente una de las experiencias narrativas y visuales más impactantes que he vivido últimamente. Detroit Becomes Human es un juego de video creado por la desarrolladora francesa Quantic Dream. En el año 2038, los androides han alcanzado un nivel de desarrollo increíble que los hace prácticamente indistinguibles de los humanos. Estas máquinas son utilizadas en diversas labores, desde construcción, trabajos manuales, actividades domésticas, hasta para trabajos sexuales. Igual que ocurría en los Estados Unidos de las leyes raciales, los androides de esta suerte de utopía distópica, perdonen el oxímoron, tienen espacios específicos destinados con el fin de ser identificados más fácilmente y de que no se mezclen con la población humana. Al igual que los afroamericanos que vivieron bajo las leyes de Jim Crow, los androides se encuentran fuertemente segregados en esta sociedad. Una de las imágenes que más me queda es justamente la división en el transporte público
con espacios destinados a humanos y otros a androides. Sin embargo, estos seres han comenzado a desarrollar emociones humanas y experimentar un despertar de conciencia que los lleva a hacerse preguntas como ¿quiénes somos y por qué estamos aquí? Es importante el dilema ético que esto supone. ¿Deben ser considerados iguales a los humanos? ¿Se deben garantizar sus derechos? Estas son algunas de las interrogantes que uno se hace y que se hacen los personajes a medida que la historia avanza. Frente a esta realidad nos topamos con un aspecto bastante curioso. Los androides de esta historia son mucho más humanos que los propios humanos, quienes consideran a estos simples máquinas incapaces de sentir, a pesar de que al jugador se le muestra precisamente lo contrario. Es imposible, al enfrentarse a esta historia, no asociarla directamente con los crímenes de odio que enfrentan ciertos segmentos poblacionales en nuestra realidad: la xenofobia, la transfobia, la homofobia, la xerofobia y el racismo, por ejemplo. Como metáfora, este videojuego es extremadamente interesante. Como posible futuro es aterrador. Detroit Becomes Human no es la primera historia que se desarrolla a partir de estas premisas. En la literatura tenemos algunos relatos y novelas cortas de Philip K. Dick, en donde precisamente se topan todas estas cuestiones. Sueñan los androides con ovejas eléctricas es una de sus obras más conocidas. Fue adaptada a la pantalla grande por el cineasta Ridley Scott a inicios de la década de los 80s bajo el nombre de Blade Runner. La historia de Blade Runner gira en torno a Rick Deckard, un experto cazador de androides renegados. El mundo en el que se desarrolla la trama ha sido devastada por una guerra nuclear que terminó con la mayoría de animales. Como consecuencia de esto, la gente tiene animales eléctricos, que dentro del escalafón social representan la cúspide. Los androides, en cambio, son el peldaño más bajo y se les trata como esclavos. Al igual que en Detroit Becomes Human, es interesante ver cómo estos seres considerados inferiores son muchísimo más empáticos que los propios humanos. Lágrimas en la lluvia, una novela de la escritora española Rosa Montero, está basada en esta historia de Philip K. Dick y básicamente trata las mismas cuestiones. Si traigo todo esto a colación a propósito de lo que está sucediendo en Estados Unidos, es porque todas las proyecciones del futuro me hablan de una tendencia de los seres humanos por rechazar y destruir todo aquello que consideramos diferente e inferior. Y no solo del futuro, sino también del pasado. Ya ha sucedido con los judíos en la Alemania nazi y en varios momentos de la historia. Pasa con las minorías étnicas en varias partes del mundo, como en el levante del Mediterráneo con los yazidíes. Pasa con los refugiados que llegan a Europa desde Siria, huyendo de la guerra civil que está por cumplir una década y que ha devastado completamente este país. Sucede con la diáspora venezolana en Latinoamérica. Sucedió en España con la migración de ecuatorianos a finales de los 90. Sucede en la frontera entre México y Estados Unidos, país donde los crímenes de odio no solamente se dan contra los afroamericanos, sino también contra los hispanos, asiáticos, etc. Y donde básicamente a lo largo de la historia y su proceso como nación han ocurrido episodios absolutamente oscuros, como la impavidez frente a la epidemia del SIDA a inicios de los 80s, o la aniquilación sistemática de los amerindios en los procesos de colonización y expansión. En Desierto Sonoro, una novela que leí esta cuarentena, obra de la maravillosa Valeria Luiselli, se habla precisamente sobre la expulsión y el exterminio de los nativos americanos, pero también se habla de los niños perdidos en la frontera México-estadounidense, que huyen de sus países sumidos en la violencia para encontrar la muerte en el desierto o la selva a lomos de trenes saturados de inmigrantes, estableciendo un diálogo entre estos dos episodios execrables que se han dado y se dan a día de hoy en el país donde la libertad es el lema por antonomasia. El tema de la inmigración ilegal continúa ligado a cuestiones profundamente raciales, lo que ha generado insultos como wetback, espaldas mojadas, en referencia a aquellas personas que cruzan nadando el Río Grande en la frontera, o anchor babies o bebés anclas, en referencia a los hijos nacidos de padres indocumentados en Estados Unidos. En los últimos años, los crímenes de odio han ido en aumento debido más que nada a la influencia absolutamente nefasta de la administración Trump y a su retórica anti-inmigración. El año pasado, un tiroteo en El Paso, Texas, dejó 22 muertos. El autor de este crimen alegaba una supuesta invasión hispana en este estado norteamericano. Es por demás irónico que los supremacistas estadounidenses salgan a manifestar este tipo de cosas teniendo en cuenta elementos de la historia constitucional de este país
como por ejemplo el destino manifiesto, que se asemeja muchísimo a la teoría del Lebensraum aplicada por los nazis como una de las razones para comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y lo cierto es que nada ejemplifica mejor esto que la portada que recientemente sacó la revista Time, donde la cabeza de Donald Trump se transforma en el característico bigote de Hitler, símbolo absoluto del fascismo surgido a mediados del siglo XX en Europa. De acuerdo a un reporte del Centro de Estudios sobre el Odio y el Extremismo en Estados Unidos, las víctimas más comunes por delitos de odio denunciados a la policía fueron afroamericanos, judíos y homosexuales, y en menor cantidad personas de origen hispano. Pero lo verdaderamente preocupante y atroz de lo sucedido con George Floyd, así como con muchos hombres y mujeres negros en años pasados, es que su muerte haya sucedido a manos de la policía. Las protestas en Minnesota pueden ser violentas, pero son absolutamente necesarias. Son el reclamo de un pueblo que ha sido históricamente oprimido y humillado, y al cual se lo ha tratado con una injusticia descarada durante siglos. Los cambios sociales no pueden derivar de peticiones pacíficas cuando el Estado no presta oídos a ellas. Para concluir, les dejo esta frase del crítico de cine Pedro Adrián Zuluaga en referencia a las manifestaciones en Colombia el año pasado. La violencia nunca será deseable, pero con demasiada frecuencia es inevitable. Y es inevitable porque, aunque sea legal, el poder nunca es pacífico. En situaciones en que ese poder es tiránico y violento, la violencia como respuesta no solo es inevitable, sino legítima. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal y dejarme sus comentarios sobre este tema en la caja de los comentarios, que yo los estaré leyendo. Nos vemos muy pronto con otro video. Bye.